empezar hablando de estas personas que sienten, y quizás tú eres una de ellas, que sienten que ya no se conocen a sí mismas, que sienten que se han perdido de su propia esencia y que necesitan iniciar un camino para reencontrarse. Así que vamos a hacer este episodio breve para atender esa situación y darte estrategias de cómo puedes empezar a trabajarlo. No te pierdas este episodio. Bienvenida a Conéctate y Florece, un espacio en el que comenzarás a conectar contigo misma para poder descubrir cuáles son las raíces de la insatisfacción con tu vida y poder entonces sanarlas y nutrirlas para que empieces a florecer. Mi nombre es Coralis y estaré cada semana conversando de lo que implica vivir desconectada de ti misma. Últimamente este tema ha aparecido bastante en mis terapias y aunque no necesariamente este tenga que ser el criterio, pero en muchos de estos casos donde me mencionan esto son en casos donde la persona está quizás pasando por una ruptura amorosa, que quizás siente que en este proceso de la relación, ¿verdad?, antes de la ruptura, pues quizás se fundieron tanto mezclándose con la otra, ¿verdad?, con quien era su pareja, que su personalidad pues como que se fundió con la otra y llegó un punto en el que ya la persona no podía reconocer cómo era su propia personalidad. Pero vuelvo, esto no tiene que ser el criterio. Puede que tú te sientas de esta manera, o sea, que te sientas como si no te conocieras a ti misma, como si tuvieras que conocerte nuevamente, o como si no identificaras cuál es tu propia voz, y no necesariamente porque estás pasando por una ruptura amorosa. Lo que pasa es que los casos que me han llegado en terapia han sido bajo este contexto. Pero en tu caso no tiene que aplicar el elemento de ruptura amorosa. Tú puedes estar en una relación y estar sintiendo esto. Tú puedes estar soltera y estar sintiendo esto como quiera. Así que lo que quiero que te enfoques es si tú sientes esta sensación, valga la redundancia, de que tú no te conoces, de que quizás conocías una versión de ti en el pasado, pero a medida que te fuiste haciendo adulta entre las cosas de la vida, te fuiste desconectando de tu esencia y ya estás en el punto en el que quizás ni sabes cómo realmente tú eres. Y cómo tú puedes hacer como un chequeíto y ver si en efecto esto te está pasando. Por ejemplo, esto se te puede reflejar, si esto es algo que te sucede, normalmente se empieza a reflejar en identificar tus pasatiempos. ¿Se te hace fácil identificar qué cosas te gusta hacer? O ya tú ni sabes qué te gusta, cuáles son tus pasatiempos, qué actividades te gusta hacer en tu tiempo libre. Eso es una señal. Cuando ya tú no logras identificar pasatiempos, eso puede ser una señal. Otra cosa que he notado que son posibles señales es cuando se te hace difícil tomar decisiones. Puede verse, o sea, no todas las personas que se les hace difícil tomar decisiones es por este elemento. Hay gente que no toma decisiones por miedo a fallar, el miedo al que dirán, pero hay gente, una porción de estas personas que no pueden tomar decisiones, es que no pueden. Así que si ese es su caso, pues pudiera ser otra señal de que también estás desconectándote o estuviste desconectándote de tu propia esencia y ya tú sientes que ni te conoces a ti misma. Las causas de que esto se haya dado en tu vida, mira, pueden ser muchas y no tienen que ser cosas tan horribles y graves. Sí puede haber algo de baja autoestima si es que sentiste que tu personalidad como que se fundió con la de otra persona. Pero no siempre tiene que ser exclusivamente por cuestiones de baja autoestima. A veces la forma en que nos acostumbramos a crecer y a vivir en este mundo en el que todo es rápido, hay que estar haciendo constantemente. Naturalmente, esa rutina a la que nos hemos estado exponiendo desde que estamos creciendo, pues es una rutina que nos suele llevar a esa desconexión. Porque en vez de enfocarme en mí misma, en sentir, en escuchar mi propia voz, me tengo que enfocar en cumplir, en hacer, en lograr. Así que de por sí, el sistema en el que vivimos es un sistema que hasta cierto punto promueve a que esta desconexión se dé. No te sientas súper culpable o no te pongas a decir ahora, no, yo soy la peor porque mira, me desconecté de mí misma y dejé que otras personas influyeran. Mira, pues tristemente el sistema en el que vivimos pues contribuye para esto. Así que eso pueden ser eso pueden ser posibles causas. Puede haber también, de hecho, otra causa en el proceso de crianza. Ustedes saben que a mí me encanta hablar de la crianza. Nada, obviamente porque lo que nos sucede en la niñez puede tener un impacto significativo en
como somos en la adultez. No es determinante. Si esto te pasó en la niñez, no significa que tú no puedas hacer nada por esto y no puedas mejorar. Sí puedes mejorar, sí puedes cambiar. Pero el saber de dónde viene, como siempre te explico, el saber de dónde viene te ayuda a quitarle poder y a ver que eso no viene de ti. Ahora voy al ejemplo que iba a traer de la crianza. Cuando a veces tenemos padres que son quizá padres demasiado estrictos, que se dejan llevar por muchas normas, que la estructura es buena y positiva para los niños, pero por ejemplo, voy a buscarte ejemplos hasta un poco exagerados para que entienda el concepto. En detalles tan sencillos como cuando tú ves un niño o una niña coloreando, pintando, y que le acostumbraron a estar siempre con las normas y cumpliendo, a la hora de colorear, pues se puede ver cuando el niño o la niña, en vez de pintar las cosas con el color que le dé la gana, por ejemplo, si ve un caballo, pintar el caballo rosita, verde, azul, pues ese niño pudiera de repente pintar el caballo del color que es marrón o negro o blanco, ¿verdad? Pero se mantiene dentro de las normas correctas. Ojo, esto que estoy diciendo no es de que todos los niños que pintan los caballos marrones y negros son niños que tienen papás demasiado estructurados, ¿verdad? Pueden haber muchas cosas, hay neurodivergencias también que pueden estar involucradas. No me malinterpreten. Lo que quiero traerte es el ejemplo de que cuando hay padres demasiado estrictos hacen que como que se le corten las alas a los niños con el tema de la creatividad, con el tema del imaginar y de exponerse, intentar cosas nuevas y de ser creativo, pues. Y esto se puede ver en cosas tan básicas como colorear un libro, pero esto se puede ver en muchas otras cosas de la crianza. Así que cuando hay padres que no permiten a los niños explorar, ser, curiosear, activar su creatividad, va dejándole un mensaje a ese niño, a esa niña, de que mi opinión no es la que cuenta. Yo me tengo que acoplar a lo que me digan mis padres, tengo que acoplarme a las normas, a las reglas, más adelante lo que me digan en la escuela y así sucesivamente. Cuando crezco, pues entonces al trabajo, a mis relaciones, siempre me tengo que acoplar a otra cosa u otra persona. Y este tipo de cosas puede ir haciendo que desde pequeño no te hayan permitido tan siquiera escuchar tu propia voz. Y ahora te encuentras en la adultez preguntándote, espérate, es que, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué realmente es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Porque no sé escuchar mi voz. Entonces, estos son posibles causas y como siempre te he dicho, estas causas no son determinadas. Aquí traigo de los ejemplos más comunes que se me van ocurriendo, pero pueden haber muchísimas más. Ahora bien, ¿qué puedes hacer si te das cuenta que ahora en la adultez te encuentras en esta circunstancia? Pues mira, la primera recomendación que te voy a dar, y quizá una que no te encante, es sí, pasar tiempo a solas. Pasar tiempo a solas contigo misma, contigo mismo, escuchándote, pero sobre todo te exhorto a que intentes pasar tiempo a solas haciendo diferentes actividades. Y te explico ahora por qué estas dos instrucciones. Hacer diferentes actividades te va a ayudar a tantear cómo te vas sintiendo en diferentes escenarios. Por ejemplo, puedes hasta aprender cosas nuevas, coger clases de fotografía, aprender un deporte, irte al aire libre a hacer alguna actividad, irte para la playa, no sé, diferentes actividades. Y esto va a ser modo experimento, literalmente. Un experimento para que tú mismo vayas viendo cómo te vas sintiendo en cada uno de estos escenarios. Espérate, quizás las actividades al aire libre no me gustan mucho, prefiero actividades con aire acondicionado. Y a medida que vayas tanteando, si no te expones a explorar todas estas cosas, nunca vas a saber. Pero ¿por qué te recomiendo que lo hagas a solas? No es que nunca compartas con gente. Obviamente sigue compartiendo con amistades, tú sigues saliendo con gente, pero sí saca intencionalmente espacios a solas para tantear esto. ¿Por qué? Porque si de por sí se te hace difícil escuchar tu voz, si empiezas a tantear estas actividades estando acompañada de personas, pues va a ser más difícil escuchar tu voz, porque naturalmente te puedes fundir nuevamente en la opinión de otra persona, en lo que los demás dicen que está bien, y lo que quiero es que te expongas a escucharte, a escuchar tu cuerpo, a escuchar cómo te estás sintiendo con la actividad. Y mientras haya ruido de gente cercana a ti, ¿verdad? A tu lado, hablándote, contándote cosas, que vas a estar tú pendiente si te gusta o no la actividad. So, sí,
te exhorto a que hagas este espacio, que lo saques a solas. Tú puedes, por ejemplo, esto se me acaba de ocurrir y creo que es un happy medium. Si tú no quieres hacer tantas actividades a solas, tú, por ejemplo, vamos a suponer que quedaste con unas amistades para hacer X cosas, ir para la playa. Aunque aquí en Puerto Rico ir para la playa es bastante, yo creo que todo el mundo lo ha podido experimentar frecuentemente, pero supongamos, ajá, vamos a hacer otra cosa, un rock climbing. ¿Quieres probar cómo te sientes escalando una montaña? No, con este ejemplo no me va a salir, pero bueno, te lo voy a traer para explicarte Happy Medium. En este contexto de la roca en la montaña no va a funcionar mucho, pero imagínate que sí. Lo que quería decirte era que si tú quieres tantear o explorar una actividad, pero no quieres estar todo el tiempo constantemente haciendo demasiada actividad a solas, pues puedes intentar, por ejemplo, llegas media hora antes que tus amistades, haces de esa actividad un poco para irte escuchando a ti, viendo cómo te sientes y luego que se integren tus amistades y ahí tienes como un 2x1. Por eso te digo que el ejemplo concreto de escalar la piedra, como que no es bueno que te vayas sola o solo a ponerte a escalar una piedra, pero tú entiendes el concepto. Esto lo puedes aplicar a irte para el cine, irte para la playa, practicar un deporte, lo que fuera. Pero nada, en resumen, lo que quiero es que te expongas a cosas nuevas para que vayas conociéndote y 2, que lo hagas a solas o al menos que tengas espacios para hacerlo a solas para poder escucharte. En el silencio es que vas a poderte escuchar porque en el ruido de la gente difícilmente, por no decir imposible, pero es muy difícil. Y no es imposible, pero no es imposible para la gente que ya se ha acostumbrado a escuchar su propia opinión. El tercer y último tip para esto es escucharte o al menos detenerte a la hora de tomar decisiones. Y esto suena fácil, pero déjame decirte que no lo es, al menos porque muy probablemente si tú no te conoces al 100%, o usualmente como que te fundes en las opiniones ajenas, muy probablemente tengas momentos en los que tomas decisiones en automático porque ya tú sabes qué es lo que se supone que tú respondas. Y te lo digo porque yo lo vivo en carne propia, esto me pasa a mí también. Entonces, el detenerte a pensar antes de tomar una decisión suena fácil, pero puede pasar muchísimo que estás tan acostumbrada a responder en automático que no te estás dando cuenta de todas las decisiones que tú tomas en el día a día, minúsculas, pero que sí tienen un impacto en lo que haces y que sí se están dejando llevar por otras opiniones más allá de la tuya. Te voy a poner un ejemplo bien básico. Piensa en la ropa que te pusiste hoy. Piensa, verá, cuando te estabas vistiendo. ¿Qué criterios utilizaste para vestirte? Piensa un rato en eso. Si en tu caso, genuinamente, te pusiste la ropa que te pusiste porque te dio la gana, porque le tenías ganas a esa ropa, porque eso era lo que te llamaba, pues de verdad te felicito, porque en efecto eso fue un gran ejercicio de tú aplicar tu propia voz. Si por el contrario, sin darte cuenta, ¿verdad? Esto que te voy a decir ahora pasa inconscientemente y a mí me pasa constantemente. Si la ropa que te pusiste era porque era la ropa más apropiada para el lugar a donde ibas, o quizás pensaste en alguna persona que ibas a ver y según esa persona quizás modificaste algo de tu ropa, para bien o para mal, o sea, no siempre son cosas negativas. Por ejemplo, me voy a encontrar con una amiga y yo sé que como que este color quizás se vea mejor para el evento, pues me lo voy a poner, o porque sé que este color le gusta, o porque quizás me va a halagar por la ropa que me puse, pero también puede ser negativamente. Si me pongo la otra, le va a molestar a esta persona. Independientemente, sea positivo o negativamente, te estás dejando llevar por una opinión ajena. Y eso es lo que quiero que evites. Decisiones tan básicas como esas, que tú te detengas y pienses, espérate. ¿Qué realmente es lo que yo quiero hacer? Yo quiero ponerme esto, me quiero poner aquello, o quizá me quiero poner otra cosa que ni estaba considerando porque me fui en automático pensando solo en lo que tengo que hacer, o en lo que era más apropiado, o en la opinión de otra gente. Y esto te lo traigo con el ejemplo de la ropa, pero esto es con todo. Cuando vayas a buscar comida, ¿qué es realmente lo que tú quieres comer? Cuando vayas a planificar tu horario, ¿qué es realmente lo que tú quieres ir haciendo? Y así en todos los temas de la vida. Así que empieza con decisiones cotidianas, como esa de la ropa, de lo que vas a comer, que no son decisiones trascendentales, para que te vayas exponiendo a tomar decisiones, pero sobre todo detenerte a escucharte y ver qué es lo que resuena contigo en ese momento.
Y no hay ningún problema con que hoy tú tengas ganas de ponerte ropa caliente y mañana quieras ropa fresca. Pues no pasa nada, pero te escuchaste y aceptaste lo que tu voz te estaba diciendo. Así que empieza con estos ejercicios y ve exponiéndote a escuchar tu propia voz. Obviamente con práctica, mucha práctica, cada vez te irás encontrando. Así que con esto te dejo en el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo y cuídate mucho.